Juan de Dios, buen día. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Un placer estar con ustedes esta mañana, compartir la visión que tenemos de país y la visión que tenemos como sociedad y también la visión que tenemos del mundo, la globalidad, las consecuencias de los hechos, de los sucesos, de los actores principales que son los seres humanos que mueven y que determinan la política global. Estaremos analizando todos estos factores, los impactos de la guerra, el consumo energético global, los principales commodities en el mundo, la materia prima, el petróleo, el gas natural, el carbón mineral. Estaremos analizando cómo anda el mundo, esa complejidad y esa incertidumbre que nos espera a partir del 2023, de acuerdo a los organismos multilaterales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina y el Caribe. También estaremos analizando la visión que tenemos como país frente al mundo. ¿Cómo evoluciona el mundo y cómo nos impacta esa evolución? Esa evolución. Juan de Dios, sí. Hemos recibido algunas llamadas donde nos solicitan que quieren escucharte y tú tienes ese privilegio porque a mí no me llaman para escucharme. Quieren escucharte abordar el tema haitiano. Yo opinaré un tanto aquí, pero sí, a ti es que quieren escucharte, entonces así que adelante. Sí. Mira, Félix, el presidente de la República, la última noticia con relación al tema haitiano, fue el presidente de la República en el día de ayer, dijo a la prensa que el único compromiso que él tiene es con el pueblo dominicano. De manera que él dice que las deportaciones van a seguir, él va a seguir cumpliendo la ley en el artículo 45, que es la ley 285-04, que es la ley de inmigración dominicana. ¿Qué sucede? Lo que sí se ha abordado el tema a través de los países vecinos, los amigos de la República Dominicana, como Estados Unidos y otros países han condenado la deportación y el propio Haití porque consideran que los haitianos están siendo maltratados en la República Dominicana. Pero el artículo 45 de esta ley lo que establece es que la República Dominicana tiene el derecho de repatriar, de deportar todo aquel ilegal que se encuentra en el país, pero con una condición, garantizando los derechos humanos. Los derechos humanos. Y creo que la República Dominicana lo ha hecho, y creo que el país lo ha hecho. El problema es que la comunidad internacional quiere que la República Dominicana se encargue de resolverle el problema a Haití, y eso no puede pasar. O quieren que el país fracase, después, a costa de que fracase, tratar de que nosotros resolvamos los temas haitianos. Yo pienso que no, ese no debe ser el camino. Y el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, o el encargado de negocios que había emitido, diciendo que nosotros somos racistas y que nosotros estamos actuando en contra de los dominicanos de origen negro, o estamos actuando en contra de todos los seres humanos que son negros, considerando haitianos. Yo pienso que es una falta de respeto al pueblo dominicano. ¿Por qué? La República Dominicana es un país, el 93% es mulato, negro y mestizo. Entonces nosotros no podemos ser racistas. Ahora, lo que hay una cosa es que vamos a deportar a todos los ilegales. Es que no es posible que aquí se encuentren más de 800.000 haitianos en condiciones de ilegales, en condiciones, sin ningún tipo de documento. Entonces, disculpa, pero hay sectores racistas en nuestro país. Yo pienso que hay sectores. En todos los países. Pero hay que anotar, Juan de Dios, que esos sectores racistas que tenemos en el país tienen algún tipo de incidencia en hacer opinión pública, en recursos. Bueno, usted sabe que etcétera. Históricamente, Félix, hubo un problema aquí en el año 1994 que le cerraron el paso en el 1996 al doctor José Francisco Peña Gómez de ser presidente de la República, tildándolo o diciendo que era haitiano, pero también diciendo que iba a fusionar la isla, es decir, que iba a juntar Haití y República Dominicana. Eso, lo que se encargaron de eso fueron los vinchos, y todavía tienen ese discurso de la superioridad del ser, de que todo aquel, por ejemplo, que es negro y que no se parece a ellos entienden que ellos son superior
a esa persona. Entonces yo entiendo que... Una vena fascista por ahí. Correcto, sí. Ellos son, yo creo que en el fondo esa gente son racistas. Yo, personalmente. Y creo que ellos son xenófobos, aquellos que creen que lo que debe prevalecer es el hombre per se, que ningún otro ser humano tiene el derecho de vivir o el derecho de existir, sino que ellos son los machos alfa, es decir, los más inteligentes, los que deben existir, los que creen que son los que tienen las soluciones para los problemas. Pero República Dominicana tiene una afrenta en contra de la comunidad internacional, está actuando en contra de Estados Unidos, en contra de la República Dominicana. Debemos de defender el país, debemos de actuar con la diplomacia, y el tema haitiano tiene que tratarse también con mucho respeto. No importa que ellos son haitianos, no importa que ellos se encuentren en el país, pero ellos tienen que tener el trato debido como seres humanos, porque al final todos somos seres humanos. Y la importancia también que tiene que prevalecer entre el comercio dominicano y Haití, o el comercio dominico-haitiano. ¿Por qué resalto ese tema? Porque Haití y República Dominicana en condiciones normales tienen intercambios comerciales que superan los $1.000 millones. Por ejemplo, la última vez que nosotros tuvimos un intercambio comercial, es decir, la balanza comercial entre Haití y República Dominicana, superó los $1.000 millones antes de la pandemia, es decir, en el 2019. Cuando usted coge todos los años antes de la pandemia, te da $1.000 millones. Y eso beneficia a República Dominicana en un 95%. Ahora, ¿qué es la balanza comercial? La balanza comercial no es más la relación que existe, lo que se importa y lo que se exporta en un país entre los bienes y servicios. Eso es la balanza comercial. Entonces, República Dominicana exporta hacia Haití más de $1.000 millones que le beneficia al país. Entonces, yo pienso que nuestro principal socio comercial después de Estados Unidos, que Haití, no podemos tampoco de romper ese laxo comercial. Pues yo creo que debe permanecer el comercio bilateral. Ellos han cerrado la frontera en el norte, allá en Guanamende, que es el paso más importante, porque en Guanamende el intercambio comercial que pasa en ese punto fronterizo superan los 70%, hasta en algunos casos hasta el 80%. Entonces todas las actividades comerciales entre Haití y República Dominicana es el punto fronterizo donde mayor actividad comercial tienen entre ambos países. Yo entiendo que ese no debería ser el camino. Fue Haití que cerró la frontera. Eso va a generar ¿qué? Dos cosas: escasez de alimentos, desabastecimiento de los comercios, desabastecimiento de combustible. ¿Y qué va a pasar? Podría generar unas hambrunas más de lo que tiene Haití, porque Haití tiene problemas de inseguridad alimentaria grave y extrema. La inseguridad alimentaria que tiene Haití son alrededor de 5.5 millones de haitianos padecen de hambre, pero de eso más de 80.000 no comen diario. Por de esto 2.2 niños pasan hambre diario, viven de desnutrición. Eso es lo que tiene que decir UNICEF. UNICEF no tiene que decir, no, República Dominicana está deportando los niños haitianos de mala condición, no le están garantizando los derechos humanos. Eso es mentira. Lo que usted tiene que decirle es el problema que tiene Haití. Pero Haití le pidió a ustedes, los organismos internacionales, a la ONU, que necesitaba 146 millones para tratar el cólera. Pero también necesitaba 46 millones para que no padecieran hambre. Este año, los haitianos, los que viven de inseguridad alimentaria grave, $46 millones necesitan. De manera que ustedes no se han hecho cargo de esa situación. Entonces ustedes quieren achacar a la República Dominicana, que es racista, que es xenófobo y que no está ayudando a Haití. Pero el país que más ha ayudado a Haití ha sido República Dominicana. En cualquier caso, cuando se dan los terremotos, República Dominicana está ahí. Cuando se dan los ciclones, República Dominicana está ahí. Decir que República Dominicana nunca ha ayudado a Haití es una falta de respeto. Sí, también yo creo que en gran parte... y una ayuda desinteresada. Correcto. Que eso hay que marcarlo. Sí, sí. O sea, totalmente desinteresada y a tiempo. Correcto. O sea, yo recuerdo cuando el terremoto, creo que fue en el 2010. Iba a decir 1910, en el 2010. Sí. Antes
antes que el mundo reaccionara, ya República Dominicana estaba en el lugar de los hechos con alimentos. Así es. Alimentos para No, prepararlo ahí mismo preparado. Y el presidente de la entonces República entonces en la comunidad internacional no valorar en su justa dimensión eso es terrible. Y no es que un día salga en un periódico o en un canal televisivo una nota, una observación, bueno, dominicano no tiene que hablarse de eso, como se habla casi permanentemente de otras cosas. Sí. Mira, yo recuerdo cuando la situación difícil en Venezuela, que se hizo un escándalo en el mundo por el hambre que se estaba pasando en Venezuela. Inclusive Jorge Ramos fue a Venezuela y grabó un tipo que estaba comiendo de un basurero. Por favor, ¿y qué pasa con Haití? ¿O acaso no son seres humanos los haitianos también? Entonces esa preocupación que se manifestó por Venezuela en ese momento debe manifestarse por Haití, que está desde antes de eso, durante eso y después de eso. Porque ahora con Venezuela hay una especie de entendimiento. O sea, los recursos de Venezuela hacen que se pueda entender. Y es el mismo presidente que está ahí, es el mismo presidente Maduro que está en Venezuela. Y parece, sin hacerse una autocrítica, hay un acercamiento amoroso con Venezuela. Entonces, por favor, desde mucho tiempo los presidentes dominicanos han estado solicitando a los Estados Unidos y otros países que tienen de alguna manera incidencia en este problema, como el caso de Francia o Canadá, se le ha estado solicitando que participen más activamente y con más fuerza para tratar de resolver ese problema. ¿Qué pasa con las inversiones? Las inversiones, si usted quiere caritativas, si entiende, que yo no creo que sea del todo así, pero si usted entiende que no puede haber retorno de las inversiones, qué sé yo, entonces hágalo por amor. ¿O acaso no se profesa muchísimo el amor a Dios y el seguimiento y la censura? Entonces no es justo, países que tienen muchos recursos, no atender ese problema y hay que atenderlo ya. Por favor, República Dominicana no puede. República Dominicana tiene muchísimos problemas, como quiera que sea, independientemente de que se ha hecho un esfuerzo trahumano por tratar de sobrellevar esto y mejorar, y hemos avanzado mucho en Dominicana, yo creo que sí, pero no tenemos capacidad para cargar en nuestros hombros un país que tiene una cantidad de habitantes similar a la nuestra. No podemos. No, y yo creo que se ha mejorado mucho el asunto del trato de los haitianos. Hubo en alguna época que es verdad, eran desconsiderados. No, y la verdad está ahí. Ahora, yo creo que ha mejorado bastante y que el trato, el recibimiento de parturienta, o sea, de alguna manera, eso es un apoyo, un gran apoyo a ese país. No, y también, Feli, el país más pobre del hemisferio occidental. Y República Dominicana gasta más de 10.000 millones de pesos al año solamente en parturienta haitiana. Sí. Pero también nosotros tenemos que decir algo. Claro, si bien es cierto, en 1992 había 193.000 haitianos en este país. Y que el 95% de los haitianos trabajan en la construcción dominicana y que el 92% de la actividad agrícola dominicana lo hacen los haitianos. Lo menos cierto es, hay un gran culpable también, nosotros vamos a decir también, o los empresarios dominicanos. Y yo veo a algunos empresarios dominicanos y también los políticos, porque ¿cómo pasan? Nos lo estamos deportando, si lo estamos deportando, no, si deportamos 5, no puede entrar 10, porque si entran 10 no estamos haciendo nada. Yo creo que también hay que tener control fronterizo, política migratoria bien definida y defensa nacional. Si esas tres cosas no existen, no podemos resolver el tema. Entonces, ¿qué pasa? Yo vi a César Marrancini decir que no, que nosotros no podemos cargarnos de los haitianos y que los americanos no nos pueden tirar esa cuava. Pero somos nosotros los políticos y los empresarios que cultivamos eso. ¿Por qué? Por no quererle darle un buen salario al dominicano, llamar la mano de obra barata. ¿De qué pasa? La mano de obra barata haitiana, que te la va a hacer primero bien, segundo, 5 veces posiblemente más barato de lo que vale el trabajo, porque lo necesita.
de usted. Se hace un emporio empresarial, un emporio de riqueza. Porque aquí el empresario dominicano es mediocre. Porque el empresario dominicano no cree que el que trabaja con él debe superar. No, el empresario dominicano cree que todo aquel que trabaja con él debe explotarlo. Y no debe superarse, porque si no se supera, siempre va a ser esclavo de él. Con sus ligeras excepciones que siempre las hay. Correcto, porque, bueno, la mayoría, eso es lo que quiero decir. Sí, se entiende bien. Sobre todo lo más rico, porque el problema de lo más rico aquí es que el que trabaja con ellos debe estar siempre pobre, porque siempre va a necesitar de ellos. Entonces, ese señor viene y dice, no, que los americanos no quieren saber nosotros, que nosotros tenemos que seguir con lo de Haití. Es que tenemos que seguir con esto. Pero ustedes son los culpables, porque son ustedes que trajeron a los haitianos para que vinieran a trabajar de ustedes, tal vez de gratis. Porque si un trabajo cuesta para hacerlo 1,000 pesos, usted le da 200 pesos a un haitiano, él te lo va a hacer. Porque tú te imaginas un haitiano que llega ayer de Haití y no tiene un peso. Tú le das 200 pesos, él se ve rico. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes los empresarios, lo que tienen que hacer cumplir es la ley 8020, que ustedes nunca quieren que hablen de eso. Porque la ley 8020 le afecta a ustedes, porque manda a darle una buena remuneración al empleado dominicano, pero también al 20% del extranjero que se encuentra en tu empresa, porque el 20% del extranjero no tiene que ser haitiano, también puede ser inglés, hindú, cualquier nacionalidad. Pero lo que yo quiero decir aquí, nosotros no podemos seguir diciendo que tenemos que sacar los haitianos y que el trabajo que ellos están haciendo es ilegal. Sí es ilegal, pero el problema es que nosotros los empresarios lo estamos contratando. ¿Y por qué los empresarios contratan a los haitianos? Porque al dominicano no le va a dar un buen salario y al haitiano le paga 300 y 400 pesos. Más barato de lo que vale el trabajo. Sí, vámonos a una pausa. Y volvemos ahora. Vamos, amigos televidentes. Continuamos desde su programa Ciencia y Más en el canal 101 y 1101 de HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, el canal 10 de Telecable Dominicano y el 647 de Amazon Fire TV. Tenemos una sorpresa. Tenemos con nosotros uno de los dominicanos más formados como intelectual, como científico, como ingeniero y como político. Con nosotros, el ingeniero Ramón Albuquerque. Muchas gracias, Félix. No puede negar la amistad que tenemos. Muchas gracias. Sí. Bueno, entrando en materia, ingeniero, analizando la complejidad del país, la situación global y la situación que tenemos frente al mundo, nos gustaría saber su percepción o su realidad, su visión sobre lo que ha dicho Estados Unidos en contra de la República Dominicana, y también ha decidido sancionar una empresa llamada Central Romana Corporation de caña de azúcar. ¿Cuál es su interpretación frente a esa decisión de la Embajada de Estados Unidos o del país? Mira, yo entiendo que la actitud o la acción que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha tomado respecto de la corporación del Central Romana Corporation Limited no es una acción abierta contra República Dominicana, porque esa es una empresa estadounidense. Se creó en el 1912 cuando la South Puerto Rico Sugar Company vino aquí, tenía varios ingenios en Puerto Rico, pero tenía más ingenio más capacidad de instalada de molienda que la cantidad de caña que podía producir. Y entonces vino aquí a esa provincia que se llamaba entonces provincia La Romana, no se llamaba, perdón, provincia La Romana, sino que se llamaba entonces provincia El Ceibo, poco poblada, y compró, estamos hablando del 1912, y compró 20,000 acres de tarea para sembrar caña. Y entonces cortaban la caña en la tardecita,
el día anterior, y de madrugada se llevaban la caña para Puerto Rico en barcaza. Por eso, como había ahí un peso romana para pesar la caña antes de colocarla en la barcaza para llevársela a Puerto Rico, porque era en Puerto Rico que la molían, entonces le quedó el nombre de, como era un peso romano, le pusieron al pueblo La Romana. De ahí es que viene este nombre. Más adelante, unos 8 o 9 años después, entonces instalaron el primer ingenio, un ingenio que luego se fue agrandando hasta tener el ingenio que existe en la actualidad, que es el ingenio más grande de República Dominicana, pero uno de los más grandes del mundo, porque ese ingenio tiene 3 líneas de molienda y puede, tengo entendido, puede moler 22, 23 mil toneladas de caña cuando tiene suficiente caña. De hecho, ese ingenio muele cerca de 4 millones de toneladas de caña, porque para producir una tonelada de azúcar se necesita moler 9.5 toneladas de caña, porque la caña uno lo ve sencillo, pero es algo bastante complejo que requiere ciertos conocimientos. Esa fruta debe cortarse cuando los grados Brix en el jugo de la caña sea de 16 grados Brix. Eso indica que va a tener entonces sólidos en suspensión, porque eso es lo que miden los grados Brix, para poder dar un rendimiento de 10.5 a 11, que eso garantiza que cuando se muela una tonelada de caña se le pueda extraer unas 245 libras de azúcar, 5 galones y medio de melaza, 3 libras de cachaza, y entonces se produzca unos 750 libras de bagazo, que va a tener un 50% de humedad. El resto del peso de la tonelada se evapora en los procesos. Eso es el origen del Central Romana Corporation. La producción de azúcar en República Dominicana ha sido una labor muy dura, por no llamarle neoesclavista. Las condiciones de trabajo del cortador, del carretero, del vagonero, pero también de los que cultivan, hacen las labores de cultura para que la caña pueda estar lista cuando empieza octubre, noviembre, que es cuando arrancan las zafras, hasta cuando entra el periodo fuerte de la lluvia, que entonces diluye tanto el azúcar en la caña que es mejor no cortar la caña. La caña tiene también una característica muy especial, y es que cuando usted la corta, por eso había una logística también manejada cuando la caña se cortaba aquí y se llevaba a Puerto Rico, porque la caña tiene que ser molida en las 24 horas después que se corta, o de lo contrario, los azúcares se invierten, y entonces, en vez de dar 245 libras de azúcar o algo parecido, lo que da es mucho más melaza, y esas melazas, que son azúcares invertidos, que no cristalizan, tienen un precio mucho menor, y por eso los ingenios, si usted actualmente va y vende una tonelada o toneladas de caña, a los ingenios se la compran, pero ¿en base a qué? En base a los grados Brix, en base a la pureza de la caña, para asegurarse de que les dé la mayor cantidad de azúcar. Bueno, esas labores que centralizan la importancia en que la caña llegue al ingenio, como es el poema de Pedro Mir, Hay un país en el mundo, que fue un canto de dolor de Pedro Mir
por el sufrimiento de los trabajadores en los ingenios de azúcar. Es que eso siempre ha sido semiesclavo. No cabe duda de que en los últimos 20 años, por presión internacional y tal vez consideraciones de la misma empresa, las condiciones hayan mejorado mucho. Pero para los estándares internacionales de condiciones de vida, la Organización Internacional del Trabajo, que es parte de las Naciones Unidas, La OIT. OIT hace que fue creada mucho antes que las Naciones Unidas, porque la OIT fue creada en el 1914. Es un sobreviviente de la Primera Guerra Mundial. Y luego se incorporó a lo que es las Naciones Unidas como un brazo fundamental y que sus informes certificados marcan el paso en cuanto a lo que son las políticas mundiales o las recomendaciones de políticas mundiales para las condiciones de trabajo, los salarios, los días de descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Son 11 los criterios que dice la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, 11 los elementos que dice esta oficina que el Central Romana está violando. Cuando yo cruzo por los batalles del Central Romana, yo siempre me pregunto, todavía falta mucho, todavía lucen como batalles olvidados. ¿Y de qué? ¿Cuáles son los criterios fundamentales? Ellos dicen que hay mucho aislamiento, que retrasan el pago de los salarios. Esa parte yo no las creo. Dicen también que hay un uso abusivo de la vulnerabilidad de los trabajadores, que les hacen trabajar condiciones de horas extras excesivas, que las condiciones tal vez de recreación y otro, de vivienda, etcétera. Eso todo se ha mejorado. Lo peligroso es que si eso lo hacen con una empresa estadounidense, no norteamericana como estamos acostumbrados a decir, porque Norteamérica también es México, Norteamérica también es Canadá, Norteamérica también es Groenlandia incluso. Entonces, esa empresa estadounidense, si eso lo hacen con una empresa estadounidense, no tendrán que poner su barba en remojo las otras empresas que también hacen lo mismo o peor que el Central Romana, porque siempre se ha dicho aquí que las condiciones de los trabajadores del Central Romana, que hace poco que anunció que pagó 1.073 millones de pesos en bonos a sus trabajadores que viven, bueno, y las otras, que siempre hay, ese Central de Barahona, que eso es tenebroso lo que hay por allí. El ingenio Colón. Bueno, ese es grupo de los Bichini, porque los Bichini tienen 3 ingenios. Uno ya como ingenio, solo en realidad ellos operan un ingenio, pero todavía le llaman a las divisiones empresariales en que producen la caña, le siguen llamando. Es el ingenio Angelina, el ingenio Cristóbal Colón y el ingenio Caey en Yaguate, y mueven la caña desde Caey hasta San Pedro de Macorís en camiones. CAEI quiere decir la Corporación Agrícola de Explotaciones Industriales, que fue el nombre que ellos le pusieron en la Segunda Guerra Mundial, porque ese ingenio se llamaba Italia, y parece que esa familia estaba muy cerca de Hitler, y entonces para separar y marcar distancia le cambiaron el nombre, hicieron una serie de transformaciones. Bueno, entendemos que tal vez la medida es muy dura, pero es un asunto entre el gobierno de Estados Unidos y el Central Romana Corporation. Pero lo peor es que en la Cámara Americana de Comercio, el señor Thomas, que fue a hablar y a explicar todo en detalle,
dice que tenían como 14 años advirtiéndole a esa empresa. Entonces, ¿qué debe uno pensar? Oigan, ¿qué dijo Thomas? Thomas dijo que es que Estados Unidos va a andar detrás denunciando para ver si pueden lograr que las empresas cumplan con las condiciones mínimas internacionales que deben recibir los trabajadores de bienes sensibles, y que si no, las empresas no cumplen con esas condiciones salariales, de condiciones de trabajo, entonces ellos no le van a permitir su ingreso a Estados Unidos. Eso como que nadie le ha dado importancia. Pero usted se ha puesto a pensar el impacto positivo que tendrá para el mundo, sobre todo para América Latina, que Estados Unidos, la primera potencia del mundo, presione de esa manera a las empresas para que le den el mejor trato o el trato internacional mínimo, aceptable, de dignidad a los trabajadores de todas partes del mundo. ¿Usted se ha puesto a pensar en lo positivo que sería eso? Sí, ingeniero. Porque, perdón, lo que siempre se ha tenido es que las empresas imperialistas que vienen, que pagan salario cebolla, porque lo que es cierto es que aquí en la democracia será un mito si la gente no gana adecuadamente para tener calidad de vida. Si eso no se logra, porque aquí cada día hablamos de crecimiento económico, de que hay ricos que son más ricos, empresas que han reventado, que parecen empresas, siendo de este país, empresas de otras naciones grandes y ricas, en su prosperidad, en su crecimiento, ya de lo que se habla es de miles de millones de dólares. Pero ¿y las condiciones de trabajo de la gente? ¿Cómo son? Pero en un país donde sea $100 el salario mínimo, porque ¿cuántos son 12,000 pesos? El salario promedio 20,000, que sea un poquito menos de $200, cuando ya en Estados Unidos el salario mínimo son $17 la hora. Entonces, esto yo he visto esto del Central Romana y su gobierno, Estados Unidos. Yo digo, bueno, ellos se entenderán. Esa empresa siempre ha sido, nació en el 2012. Para el año 2000 tenía 88 años. Estamos en el 22. Entonces, esa empresa tiene 110 años siendo empresa estadounidense. Ellos se entenderán. Yo no veo cómo vincular esto al problema haitiano. No, porque Estados Unidos se siente con el poderío de sancionar a Rusia, sancionar a China, a los poderes más grandes del mundo, y no anda con zigzags. Lo dice y lo hace y dice por qué lo hace. De manera que yo no veo cómo ha coincidido, pero no veo cómo coincide, porque en el Central Romana posiblemente haya mucho más dominicanos trabajando que la proporción de dominicanos que había en el CEA. En el CEA yo estoy seguro, porque los conozco de a fondo, había más haitianos trabajando, indocumentados y como quiera, que la cantidad de... ¿Por qué? Porque el Central Romana, en gran parte, casi toda su caña, no la corta a mano, la corta con máquina. Ha mecanizado el corte de la caña. Tengo incluso familiares que poseen de esas máquinas y que cuestan unos $600,000. Y entonces aquí mismo las empresas Inca y otras empresas de aquí del país las importan, y ellos las compran en condiciones y hacen hasta buen negocio cortando caña para los ingenios. De manera que lo veo así. El azúcar, lamentablemente, dejó de ser uno de los principales
productos de exportación de República Dominicana. Y aún así, entre enero y octubre de este año, ya el país ha exportado 125 millones de dólares, porque el Central Romana solo produce 394,000 toneladas de azúcar. Y entonces el país también tiene una cuota azucarera en el mercado preferencial de Estados Unidos, porque hay dos mercados para los azúcares en el mundo. Está el mercado mundial, cuyo precio anda por 14 centavos de dólar más o menos, y está el mercado preferencial de Estados Unidos, que el precio anda por los 22 y algo más de dólares la libra, de manera que esa cuota preferencial es muy codiciada. Mientras más cuota le da Estados Unidos a los países de la cuenca del Caribe o de América Latina, mayor rentabilidad, porque las cañas de azúcar este año posiblemente llegue a unos 207 millones de toneladas de cañas producidas. El 80% del azúcar que se produce en el mundo es de caña de azúcar y el 20% se produce de remolacha. Y para los que les gusta la historia, se debe a Napoleón Bonaparte la producción de azúcar de remolacha. Cuando en el 1803, Napoleón reinando, tenía tremendo problema para conseguir azúcares, porque el Imperio Británico controlaba casi todo el Caribe y tenía el monopolio desde Jamaica, bueno, casi todo, y el otro era el Imperio Español. Bueno, y entonces Napoleón reunió el mundo científico de Francia y le dijo, no es posible que no haya otra materia prima para producir azúcar, y yo le doy a ustedes un plazo perentorio, muy breve, para que me digan cuál es ese. Y ya para 1804 le presentaron que de las remolachas azucareras se podía producir azúcar, y el primer ingenio azucarero de remolacha se inauguró en el 1806, gracias a Napoleón Bonaparte. Ingeniero, el Central Romana, como usted bien dice, representa alrededor del 63%. 62.5%, el 27%, correcto. los Vicini, el 10% del Central de Barahona, en la producción de azúcar. Y pensar que a la muerte de Trujillo, al ajusticiamiento, el país tenía 16 ingenios. 3 de los Vicini, como ya dijimos, el Angelina, el Cristóbal Colón y el Caey. Y entonces, ese ingenio del Central Romana. Y entonces el Estado tenía 12, Trujillo tenía 12, su corporación azucarera, compañía azucarera dominicana, CAR. El principal era Jaina. El principal era el ingenio Río Jaina, sí, que tenía una capacidad de 14 a 15 mil toneladas de caña, de capacidad de molienda por día, que tenía 2 líneas de molienda, La Jaina y Boyá. Bien, entonces, pensar que un tirano pudo llegar a construir ese maravilloso consorcio con 12 ingenios, que luego en 1973, dirigido entonces por Fernandito Álvarez Bogar, que a quien le deseo larga vida, llegó a producir, esos 12 ingenios llegaron a producir 933,000 toneladas de azúcar. Y ese año el país produjo 1.450.000 toneladas de azúcar. Y que luego, en 1996-98, un llamado disque demócrata, Leonel Fernández Reina, en vez de rescatar de los problemas que tuvieran, porque las empresas, sea por mucha politización, él podía escoger un modelo
donde esos ingenios fueran administrados, propiedad del Estado y bajo el control del Estado, pero administrados eficientemente por empresas privadas que se dedican a eso. Porque el azúcar tiene un futuro. El azúcar es, el mundo consume, las personas consumen 24 kilogramos de azúcar todos los años. Cada persona, 24 kilogramos, 50 libras de azúcar al año. Y somos 8.000. Y somos 8.000 millones. Si hay una industria que nunca debió haber desaparecido, que el Estado nunca debió haber desguazado, qué falta de capacidad, qué falta de comprensión de los fenómenos de la economía en sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo, que este cristiano, no le llamo ni político, este destructor, esta maquinaria de destrucción, hizo desaparecer, y apenas queda el ingenio de Barahona en manos de un grupo, yo creo que guatemalteco, no sé de dónde. Oiga, di que los dominicanos no tuviéramos capacidad para operar ese pequeño ingenio. Y entonces, queda entonces el de los Vicini, todos los otros son extranjeros. Un tirano quiso que la producción de azúcar fuera dominicana para orgullo, para que fuera nuestro, para generar riqueza, y un llamado demócrata, que quiere decir que volver, lo destruyó. Eso causa mucho dolor. Ingeniero, llegamos al final de este programa, porque tenemos hasta las 9, ha habido algunos minutitos que por tratarse de ustedes se han permitido. Saber la visión del ingeniero, de último, sobre las deportaciones de los haitianos, que es un tema que ha traído mucho estrago. Puedo volver en el próximo domingo, sí. Y para que hablemos de nuestro viaje a Estados Unidos, donde juramentamos en las seccionales los equipos de la corriente alternativa democrática, que va avanzando de una forma impresionante en rumbo hacia ganar la convención interna del Partido Revolucionario Moderno, porque no podrá haber un candidato presidencial ni de ninguna naturaleza que no sea por elecciones, por voto. Nadie puede dar un jonrón sin pisar base. Muchas gracias. Sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, será hasta la próxima. Ya tendremos otra intervención de las muy buenas acostumbradas intervenciones del ingeniero Albuquerque. Muchas gracias.